Hola, muy buenas amigos y amigas de Mundo en Vivo Hoy, el programa que habla de lo que pocos cuentan y luego muchos hablan. Hoy me gustaría introduciros dos cuestiones. Vamos a entrevistar, eso será en la segunda parte, a Ricardo de la Blanca. Él es un experto en comunicación política, un consultor, además un innovador en temas de nuevas tecnologías, creador de la plataforma tecnológica Freedom, que utilizan muchos partidos políticos de todo el mundo como red social. Y hablaremos de la situación política en España, de la situación de la democracia en las redes sociales y, cómo no, veremos de qué manera, bajo su punto de vista, él está en Miami, pues las principales formaciones de centro-derecha en nuestro país deberían unirse para lanzar un mensaje único en las próximas elecciones que pueda haber en nuestro país. Pero dejadme que os hable primero de una cuestión. Os quiero hablar del European Council of Foreign Relations, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues es una organización que estudia cuestiones del ámbito político, del ámbito de la política exterior de los países de la Unión Europea. Ha sacado un informe que es bastante interesante y es el que yo quiero traer hoy aquí. Es el llamado rastreador de la solidaridad internacional, de la solidaridad europea en tiempos de coronavirus. Pues da un dato muy interesante. El dato en cuestión es que durante los meses, desde marzo hasta prácticamente las finales de junio, las solicitudes, las peticiones de ayuda, de solidaridad por parte del gobierno de España, pese a que nuestro país, recordad, es el país con mayor número de muertos de coronavirus del mundo, número de muertos en términos relativos, no en términos absolutos, porque solo hay 47 millones de habitantes. Somos, como digo, el país con más muertos por cabeza más muertos de coronavirus por cabeza del mundo. Pues en todo este tiempo solo hizo 16 llamadas de petición de solidaridad al resto de países europeos. Y podéis preguntaros, ¿qué es esto de peticiones de solidaridad? Bueno, pues es coger el presidente, coger la ministra de Asuntos Exteriores, descolgar el teléfono y llamar a sus colegas de los 26 países, 25 países, 26 contando con España, de los 25 países restantes de la Unión Europea y decirles, por favor, necesitamos vuestra ayuda, por favor, mandadnos equipos de protección, por favor, mandadnos mascarillas, porque las necesitamos. ¿O cómo estaba España en el mes de marzo y en el mes de abril con la llegada de material de protección para nuestros sanitarios? Los aviones no llegaban, recordad. El gobierno no sabía decía que es que el mercado estaba muy complicado, el mercado estaba saturado y que por tanto era muy difícil de que llegaran esos productos. Pues frente a esas 16 peticiones de ayuda que hizo España, contrastan las 48, es decir, medio centenar de peticiones que hizo el gobierno italiano. ¿El resultado? Pues bastante notable, y aquí están los datos. Por ejemplo, España solo recibió ayuda de países como la República Checa, Suecia, Luxemburgo, Estonia, Polonia, Letonia, Lituania y Rumanía. La mayor parte de ayuda fue en forma de, equipos médicos, las famosas mascarillas, equipos de protección, los ventiladores mecánicos, etc. Pero Italia, país que es verdad, tuvo más, todavía tiene más muertos en términos absolutos que España, pero no en términos relativos, repito, pero no en términos relativos, el gobierno fue mucho más ágil, fue mucho más eficiente y fue mucho más diligente que el español, y el primer ministro, así como el responsable de la cartera de Exteriores, empezaron a descolgar el teléfono para pedir ayuda al resto de países de la Unión Europea, que se materializaron de muchas maneras.
Mientras que aquí, por ejemplo, se pidieron solo 10.000 mascarillas a la República Checa. Ojo, la República Checa, país que tiene el mismo tamaño que Castilla-La Mancha. La República Checa mandó a España 10.000 mascarillas frente a las 100.000 que mandó a Italia. ¿Y por qué aquí no mandaron más? Porque el gobierno de España no quiso más. Aquí el gobierno de España, el gobierno de Sánchez y el gobierno de Iglesias antepusieron, pues, el no quedar mal ante Europa, antepusieron aquello de que no parezca que estemos gestionando mal esto, el disimulémoslo un poco, antes que la protección de todos los españoles. Pedro Sánchez presume de haber salvado 500.000 de vidas, y eso se lo ha sacado, pues bueno, como buen aprendiz de brujo, o aprendiz de mago, de feria, se lo ha sacado de la chistera. Es un dato completamente aventurado. Pero la realidad es que hay 45.000 muertos en nuestro país. Si el gobierno de España hubiese lanzado solicitudes de auxilio y de socorro al resto de países de la Unión Europea, seguramente no estaríamos hablando de 45.000 víctimas, sino de bastantes menos. Porque Italia, por ejemplo, no solamente recibió, como os digo, mascarillas, ventilación, equipos de ventilación mecánica o equipos de protección parasanitarios del resto de países de la Unión Europea, sino que es que además mandó a parte de sus enfermos a otros países. Hubo hospitales de Austria tratando a pacientes italianos, lo mismo que hospitales de Alemania. Pero España no mandó a ninguno de sus pacientes a ningún otro país. Y uno dirá, bueno, es que está más lejos, es que está Francia, pero es que Francia también estaba afectada por el coronavirus, y Italia también. ¿Qué es un avión medicalizado? ¿No tenemos también a Portugal al lado? Y Portugal era un país que ni sufrió ni sufre el impacto del coronavirus porque se supo gestionar mejor. Y eso que Portugal está gobernado por la izquierda. Pero es que ni con esas, el presidente Sánchez tenía el valor o la valentía de descolgar el teléfono y de pedir una ayuda que, bueno, pues consideraba que si la lanzaba podía perjudicar, digamos, de su imagen de persona, pues bueno, pues lo que está intentando vendernos ahora. Él, el ministro Illa y el siniestro Simón, de que son los grandes gestores y que casi que tenemos que construirles unos monumentos a los tres, por haber gestionado magníficamente esto. Pese a, como digo, a día de hoy tenemos 45.000 muertos. Y este es un dato sumamente interesante. Es decir, España solicitó 3 veces menos solicitudes de ayuda a la Unión Europea que la que hizo, por ejemplo, Alemania. Y eso se traduce en un mayor número de víctimas, en un mayor número de afectados por coronavirus que el resto de nuestros países vecinos. Y ahora vamos a nuestra parte de la entrevista del día. Hoy vamos a hablar con Ricardo de la Blanca. Ya os he dicho que Ricardo de la Blanca es consultor político, experto en comunicación y bueno, y creador de una plataforma tecnológica que es como una especie del Facebook para los partidos políticos llamada Freedom, y con el que creo que es muy interesante analizar cuestiones relacionadas con la política. Vamos a ella. Tenemos con nosotros hoy a Ricardo de la Blanca desde Miami, donde ha tenido el gusto de estar charlando hoy con todos nosotros. Es especialista en cuestiones de comunicación, de marketing político, consultor también y además un avezado empresario de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto, Jorge, estar contigo. Muy bien. Cuéntanos, porque tú creaste una plataforma llamada Freedom a través de las nuevas tecnologías y que me parece sumamente interesante. Cuéntanos a mí y al resto de nuestros espectadores cómo funciona esta aplicación. Sí, como bien dices, yo realmente nazco y soy un animal de comunicación, y después de muchos años de estar cercano a partidos de centro-derecha, me doy cuenta de que realmente los partidos políticos en el mundo entero no tienen una herramienta que permita interactuar de manera eficiente con sus miembros. Y fue en el 2017, estando en Harvard, que a través de un caso de estudio que fue el de BlackRock y el de Uber, que la tarea era, mira, necesitamos que hagas algo disruptivo dentro de una industria, y definitivamente elegí la política porque creo que parece mentira, pero por muchísimos años hemos dejado a los políticos como si fueran unos animales, tú sabes, de otro mundo, y la gente talentosa parece mentira, pero muchos se van simplemente a hacer pasta y no se ponen a hacer algo tan importante como es construir país y bienestar. Entonces realmente pensé que la mejor forma o mi mayor aporte
era realmente trabajar en una herramienta que ayudara a los partidos políticos a ser más democráticos, más transparentes, que pudieran permitir a toda la base del partido conectarse con la cabeza del partido. Y eso realmente es Freedom. Y tuve la dicha de que el Partido Popular fue uno de los primeros partidos que adoptó esta herramienta. Recuerdo que nuestros amigos comunistas empezaron enseguida a decir que, que yo era un supremacista de derechas porque acababa de estar con el presidente de Perú. Y la verdad que el presidente de Perú, también una persona que de verdad que estimo mucho en ese sentido, la reunión que quería era usar Freedom para ayudar a la creación de nuevos partidos políticos, pues se da cuenta o sea, esta herramienta realmente permite crear comunidades cerradas, pero a diferencia de Facebook y otras herramientas, tiene la posibilidad de que el like y el don't like sea absolutamente anónimo, con lo cual la gente ya no vota simplemente por el amigo o el colega, sino que vota por la idea. Y por otro lado, la data es absolutamente de la persona, del grupo, no de otra persona, no se utiliza para publicidad. O sea, tiene una cantidad de cosas que son realmente diseñadas para cosas serias. Y sobre todo, como te digo, inspirado mucho en dar a conocer esas ideas que hay en la base de los partidos que son tan importantes, que son tan interesantes, y sobre todo también que el líder vea ese liderazgo que hay allí, en una esquinita, en un pueblito. Porque parece mentira también, una organización donde solamente tú hablas con los jefes, ese talento a veces se roba o la idea se la quitan y se pierde en el flujo. Entonces, bueno, básicamente esa ha sido mi experiencia. Hoy por hoy hay más de 200 canales abiertos, partidos como en Paraguay, en Venezuela, en Chile, en Perú. O sea, hay de verdad que afortunadamente la herramienta ha sido muy bien acogida. Tengo incluso partidos en África. Ayer tuve una llamada, y de hecho después de esta llamada tengo otra llamada con la gente de Ghana, que también están trabajando con ella. O sea que al final del día, para mí por lo menos ha sido una gran satisfacción, porque no es más allá de hacer negocios, es realmente ayudar a fortalecer la democracia y hacer eso, que sea más transparente y más eficiente. Sí, porque una de las cosas que de los debates más interesantes que hay y apasionados en esos momentos es si, por ejemplo, se debe limitar, y eso me gustaría conocer también tu opinión al respecto, se debería limitar, bueno, pues lo que se dice, la libertad de expresión dentro de las redes sociales, tipo Twitter, tipo Facebook, etcétera. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que en ese sentido es un poco, creo que es de desconocimiento del tema, el tratar de pensar que Facebook tiene que censurar absolutamente todo. Yo pienso que la plataforma está permitiendo conectar. Y si hay un abuso, pues simplemente sí, si el usuario, ayer por ejemplo hizo un post de Tony Clement, que es una persona muy importante en Canadá, fue ministro de casi que de todo en su país, y me pusieron enseguida una publicidad sexual en mi post. Un comentario, yo no sé quién lo puso, simplemente bloqueé y simplemente reporté and that's it. O sea, yo creo que eso es lo que, o sea, el sistema sí tiene que tener y debe ser bien eficiente, que cuando cualquier persona reporta un abuso se tome en cuenta, pero pretender que Facebook sea quien edite o quien diga que está bien, que está mal, yo lo veo muy difícil, porque entonces le estás dando un poder brutal a esa red y al final del día entre el blanco y el negro, y tú sabes, es muy complicado. Por ese sentido, ya hemos visto como, por ejemplo, Twitter, bueno, pues ha censurado algunos mensajes del presidente Trump. Así es. Entonces, sí. No, absolutamente de acuerdo contigo. Yo soy además, mi aplicación se llama Freedom. O sea, yo soy un creyente total en la libertad como uno de los principales derechos del ser humano. O sea, que a mí todo lo que, bueno, y habiendo vivido tantos años en Venezuela y viendo a los narcotraficantes que están hoy manejando ese país, y por si acaso, mi padre español, siento con gran dolor y gran preocupación lo que está pasando en España. Déjame decirte que tengo mucho tiempo advirtiendo del coleta. Y tengo mucho tiempo advirtiendo de que estos tipos, perdón por decirlo, porque hay que ser educado, que son unas ratas, y perdón por las ratas, es muy difícil dejarlos libres y que no terminen haciendo barbaridades como lo han hecho en Venezuela. O sea, estas personas de verdad, y es que no sé cómo, ni cómo expresarme de ellas, porque es muy lamentable. Esas personas igual tienen hijos. O sea, terminan destrozando los países a un nivel tal. Fíjate de Venezuela. Hasta ellos mismos están destrozando a sus familias, sus hijos. ¿Dónde se van a esconder estas personas después? O sea, el desastre es el acabose. Y dime tú al otro, al mexicano. O sea, es que es de llorar. Es que son como una banda. López Obrador. Exactamente. Es una banda como de locos. Pero fíjate una cosa. Vamos a ver. Tú estás hablando ahora de López Obrador. Pero fíjate cómo los medios y los políticos de izquierda en España y en otras partes de Europa, yo no sé si pasa lo mismo en Latinoamérica,
Pero siempre aquí nos están poniendo como ejemplos de la mala gestión, por ejemplo, de la pandemia, a Bolsonaro, a Trump, a Boris Johnson, Claro. pero nunca hablan de López Obrador, por ejemplo, nunca hablan de Nicolás Maduro, por decir otro tanto, o nunca hablan del caso de Argentina. Es decir, ellos hacen siempre lo mismo. Resulta que cuando quien gobierna en un país azotado por el coronavirus es la derecha, la culpa de todos los males no es, bueno, pues que la crisis no se pudo prever, que no se sabía el impacto que iba a tener la pandemia, que a todos nos pilló de imprevisto. Es decir, en esos casos la culpa es de Trump, la culpa es de Boris Johnson y la culpa es del Bolsonaro. Pero aquí en España, dice Pedro Sánchez, el presidente de nuestro país, bueno, pues que España reaccionó cuando reaccionaron el resto de países del mundo. O sea, él nunca se atribuye la responsabilidad de nada que ha hecho mal. Todo lo contrario, por ejemplo, a lo que ocurre en esos gobiernos donde no gobierna la izquierda. 100%. A mí te soy sincero, a mí me da mucha pena, y me gustaba mucho antes el nombre que tenía Pedro el Breve, pero lamentablemente pues fue reelegido, pero me encantaba ese nombrecillo. Y me da mucha pena porque tuvo una oportunidad de sentarse con un Pablo Casado y de verdad, de haber logrado, además a Pablo lo conozco, es una persona que admiro como persona, como padre, como todo, o sea, es una persona de primera, o sea, ojalá pido a Dios que personas como él lleguen realmente a gobernar un país tan bonito como España, porque es verdad que sería algo espectacular, pero lamentablemente él estaba, obviamente es de izquierdas, pero él pudo haber hecho algo increíble, que es, ya que tenía esa oportunidad, porque vamos a estar claros, hubo más gente que le votó a la izquierda, en cierta forma, tuvo una oportunidad de haberse sentado con un Pablo, haber llegado a un acuerdo, y lamentablemente se juntó con los peores, dime tú, los separatistas, y se juntó con los de Coleta, o sea, es de verdad, es muy lamentable, y te soy sincero, mira, no hay mejor storyteller o contador de historias que Disney, y yo te juro, que parezca infantil, y lo que he aprendido mucho en comunicación política, hay que ser muy, muy básico. Y no hay una mejor imagen que la del Rey León cuando el tío toma el poder. Y llegan las hienas y acaban con el país. No hay una mejor forma de expresarlo de Venezuela. No hay agua, hermano, no hay gasolina, no hay absolutamente nada. Y todos los países que toman ese sendero terminan exactamente igual. Y quiero decirte algo con mucha preocupación. España está diciendo frases como decía Venezuela, no, eso no va a pasar aquí, no, es que somos parte de la Comunidad Europea. Señoras y señores, o se ponen ustedes de pie, se le paran enfrente a estas personas que moral tienen ninguna, porque vamos a estar claros, ¿cuántas veces Pedro Sánchez dijo no voy a negociar con separatistas, no voy a hacer esto, y termina haciendo siempre lo contrario? Y dime tú el Coletas, si no ha recibido dinero de sobra de los venezolanos, la vergüenza con la Delcy, que la cargó, ¿no? El ministro la cargó para que no tocara solo español. Es que te soy sincero, es que es una cosa como del más allá, pero bueno. Mi punto es, si nosotros no somos capaces, porque también soy español, como españoles, de pararnos frente a estas personas y realmente no permitir que sigan avanzando, créanme, yo estoy sorprendido de lo que terminan haciendo. No tienen límite. Olvídense de que como son parte de la Comunidad Europea, eso no va a pasar. Olvídense de eso. Ellos saben cómo hacer las cosas y avanzan sin miedo a la muerte. Sí, bueno, tú sabes que hay una famosa frase que se le atribuye por error, pero bueno, eso queda a Bertolt Brecht, el famoso intelectual de la primera parte del siglo XX, donde, bueno, pues narrando los hechos de lo que ocurrió durante la Alemania nazi, pues él contaba, decir que, bueno, pues cuando empezó la persecución de los judíos, mucha gente no hizo nada porque no eran de los suyos. Cuando fueron a por los comunistas, nadie hizo nada porque no eran de los suyos. Cuando fueron a por los socialistas, nadie hizo nada porque no eran de los suyos. Y cuando fueron a por él, no fue nadie porque ya no quedaba nadie para que fuera a socorrerle. Y es un poco, pues yo creo, esa mirar para hacia otro lado, que como tú estás diciendo, bueno, pues es el gran mal que pueda aquejar a España pues a un medio plazo, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor, hermano? Que lamentablemente en los países, en la medida que se van empobreciendo y se van desesperando, más los seres humanos están buscando desesperadamente a alguien que te prometa que te va a sacar del problema como por acto de magia, porque quieres evadir la realidad. Entonces, el caldo de cultivo que hay en este momento en España es verdaderamente alarmante. Está todo el plato servido porque ahora la culpa
de la economía, que iba a ser un desastre, pues estos señores no son, o sea, yo siempre defino a los comunistas como unos tipos que tocan bien a la guitarra, son simpaticísimos, lloran cuando hay o sea, emocionalmente son unos magos, de verdad que lo son. Y por si acaso, mi gran trabajo con la gente de centro derecha es enseñarlos a aprender a llorar, aprende a tirar besitos, aprende a tocar la guitarra, porque primero tienes que ganar para luego gobernar. Pero lamentablemente estos señores como administradores son un desastre. Y lo peor es que ahora tienen una excusa perfecta, porque honestamente, cuando el país esté cada día peor, ¿qué van a decir? Bueno, es que el coronavirus. Es que además durante esa pandemia los partidos de derecha pues nos atacaron y nos obligaron a llegar a esta... O sea, tristemente, ya considero una bandera impecable para seguir adelante con justificando cualquier cosa que les pase. O sea, es realmente bien preocupante, honestamente. Y te digo, tengo muchos amigos españoles que ya me lo han dicho, mira, esto, o sea, es muy, de verdad muy, muy triste, honestamente. Pero por si acaso, soy una persona, como decía Tony Clement allá en su entrevista, decía, soy una persona que pienso igual que los mejores días están por venir. O sea, estoy seguro que podemos salir adelante. A mí me encantan un partido, por ejemplo, como Vox, como PP, cómo se han reinventado esos movimientos nuevos, gente que quiere hablar claro, que son valientes, porque vamos a estar claros, seamos honestos, esas personas son profesionales, de verdad que lo son. Yo no te puedo decir lo mismo de los de la izquierda, pero la gente de la derecha podría estar trabajando en una consultora, podría estar trabajando en un banco y haciendo buena pasta. Y sin embargo, se están dejando ahí las cejas en tratar de cambiar, de revertir eso. Y quiero también decirle a la gente que escucha esto, que siempre habla mal de los políticos, que no hay una carrera más sacrificada y más complicada que la de los políticos, porque no ganan un centavo. Están todo el día allí, que les escupen, que les griten, o sea, es bien complicado. Y además, cuando quieren movilizar a su gente, no es como una empresa que tú dices, se hace esto y se acabó. No, no, no. Tienes que convencerlos adentro, convencerlos de afuera, tratar de hacer pactos. O sea, es bien complicado. Y hay que ver ese talante que tienen como de patria para meterte en esa carrera, porque es bien complicado. Es algo bien... Y tristemente, como te digo, siempre mal visto. Sí, sí. Oye, y por tu experiencia, digamos, al lado de dirigentes dirigentes políticos y de partidos políticos, ¿qué crees que le falta en estos momentos a Pablo Casado para llegar a ser presidente de España? Aparte de, por supuesto, que la gente le vote. Mira, yo creo que lamentablemente Pablo heredó un momento, o sea, vamos a estar claros, o sea, el presidente Rajoy se fue en un momento, o sea, se fue así como de hoy para mañana. Y dejó eso así y fue un momento que, por si acaso, por un lado es bueno porque no se metió y permitió que el partido, porque fíjate qué difícil decisión, si él se hubiese quedado y hubiese apoyado a uno o al otro, ese otro hubiese quedado salpicado o dicho, no, esto es el delfín del otro. O sea, él lo dejó allí. O sea, a él le toca heredar al partido, manejar un partido nuevamente. No es una cosa tan sencilla como una empresa. Ya la empresa es difícil, pero un partido es todavía más difícil. Entonces, él puede ser una persona muy preparada, pero él tuvo que primero, de la noche a la mañana, lanzarse a ver, bueno, se quedó sin cabeza este partido. Yo creo tener un potencial. E irse, por si acaso, con personalidades importantísimas que habían en el partido y que eran súper válidas. Pero él entendió que había una oportunidad y se lanza. Entonces tiene que primero ganar las internas. Cuando hay una interna, es normal, pues para poder ganarle al otro, pues se hablan ciertas cosas que no son tan simpáticas, con lo cual el partido también se golpea un poco hacia lo externo. Entonces fue una oportunidad que definitivamente los otros partidos aprovecharon. A mí me parece muy triste el tema de Ciudadanos, honestamente, y peor con la noticia de hoy, ese apoyo casi que total a los de la izquierda, porque le hicieron un importante mal al PP. En vez de si ellos pensaban que había algo mal internamente, porque muchos de ellos eran militantes del PP, ellos debieron haberse metido y trabajado en ese partido, porque en la vida es muy fácil dejar las cosas a mitad camino y largarte y hacer otra cosa de nuevo. Pero lo difícil es, oye, como una buena familia, pues te pones los pantalones, pues peleas con quien tengas que pelear, pues discutes y juntos crean. O sea, yo creo que también estamos llegando a esto, en parte un poco por un tema tipo Ciudadanos, que se abren, que le quitan una fuerza importante al partido, haciéndose ver como que son el nuevo PP, que ya sabemos que no lo son. Luego sale Vox, porque también en cierta forma entiendo a Vox, pero todas estas cosas terminan, oye, golpeando a esta masa de personas de centro derecha. O sea, uno se va a los más extremos, un poquito más hacia allá. Entonces es complicado. Pero en cuanto al tema de Pablo, yo creo que es un comunicador impecable. Creo que es un padre de familia impecable. Es una persona, yo he estado en varias oportunidades con él en Latinoamérica, en Guatemala, si no me equivoco, en otro país, dando charlas, ¿no? Y cuando terminan las charlas, pues te vas a cenar con la persona. Y es una persona, a pesar de ser tan joven, súper culto, súper preparado.
Me encanta. Mira, yo te soy sincero, yo estoy casi que en una batalla en el mundo por tratar de que la política se llene de gente preparada. Yo le llamo los political entrepreneurs. Hace falta una nueva generación de political leaders, personas que se preparen, que estudien, que sepan de lo que están haciendo. No simplemente un tío simpático o un bravucón de un barrio que porque sabe hablar o porque tiene 4 hijos que lo sigan, que vaya adelante. No, yo también incluso, yo ahí me voy hasta más extremo. Yo pienso que si para ser un doctor tú tienes que tener un título y tienes que estar homologado además, y para ser un ingeniero y para construir una vía tienes que hacerlo. ¿Cómo es posible que para construir un país, para manejar la vida de tantos millones de personas, no se exija un mínimo de educación? A mi parecer es un problema que tiene la democracia. Y eso no se trata de coartar libertades, no, se trata de que es importante garantizar de que las personas que nos ayuden, que nos gobiernen, estén preparadas para hacer un uso eficiente de los recursos. Sí, lo que dices tú además es muy interesante porque en muchas ocasiones se dice que hace falta líderes, que hace falta personas con un perfil político. Uno todo, pues, siempre piensa en el caso europeo, en el caso incluso de Estados Unidos, en los tiempos de Ronald Reagan, en los tiempos de Margaret Thatcher, en los tiempos de François Mitterrand o de, en fin, de Helmut Kohl en Alemania, etcétera. Efectivamente, estamos hablando de una época, hacia el final de la Guerra Fría, donde, vamos a ver, el populismo, cuando se dice que el populismo es algo, como si fuera de hace 4 días, tú bien sabes que en Latinoamérica el populismo funciona desde, hace ya muchos años. En los años 80 había populismo, sobre todo en países como en Argentina, hubo el populismo de Fujimori, el populismo en Brasil, el populismo, por supuesto, de Hugo Chávez. Lo que pasa es que para nosotros los europeos parecía que el populismo había desaparecido desde los tiempos posteriores o previos a la Segunda Guerra Mundial. Porque es verdad, después de la Segunda Guerra Mundial viene una hornada de líderes políticos, de gente preparada, de gente bien formada, con equipos de ministros a su alrededor que se supone que eran lo mejor de lo mejor en sus áreas. Pero efectivamente con el final de la Guerra Fría y con ese mundo posmoderno de principios de siglo, parece que que el tipo de mensaje que cala ya no es tanto el de los mejores de su área, sino aquel que es capaz de engañar más, pero de mejor manera. En este caso, por ejemplo, tenemos a Pedro Sánchez, que es lo de lo que vuelvo a la misma pregunta que te trasladaba hace un momento. ¿Cómo es posible que en España, después de ser el país con más muertos per cápita del mundo provocados por el coronavirus, cómo puede ser que el Partido Socialista y Podemos, es decir, la coalición que nos gobierna, se hayan erosionado tan poco conforme a las encuestas? Yo, lo único, desde mi punto de vista, yo no sé tú si en ese sentido puedes aportar algo más, pienso que hay 2 factores fundamentales. En primer lugar, que estamos hablando de un gobierno que todavía no está erosionado por la propia actividad de la política, porque es un gobierno que se formó en el mes de enero y entonces vivimos todavía, o hemos vivido en lo que se llama la honeymoon, de esa luna de miel entre la ciudadanía votante y el propio gobierno. Hay que pensar que los votantes de izquierda, por primera vez, desde la época de la Segunda República, veían sentados alrededor de la mesa del Consejo de Ministros por vez primera a comunistas y a socialistas. Algo que no pasaba, como digo, desde hace 80 años en nuestro país. Y claro, y todos esos votantes se comportan de manera muy tolerante, porque lo que quieren por encima de todo es que ese gobierno aguante y dure. Por eso, como digo, ese proceso de luna de miel hace, bajo mi punto de vista, que se refleje todavía de manera muy reducida el impacto negativo sobre la gestión de dicho gobierno. Es verdad que el Partido Popular está subiendo, digamos, en confianza, en intención de voto por parte de la ciudadanía, y eso al final los cambios de tendencia es a los que hay que prestar atención, porque unos dirán que será más o será menos, pero los cambios de tendencia es lo importante, no si son un apoyo del 25, del 26 o del 20%. Y ese cambio de tendencia se está produciendo. Sin embargo, como digo, el Partido Socialista sigue siendo o sigue apareciendo en las encuestas como la fuerza más votada. ¿Tú eso a qué y por supuesto el segundo factor es que, los medios de comunicación en nuestro país están bajo la mano del gobierno. El gobierno les está dando mucho dinero vía subvenciones, vía publicidad institucional, a las televisiones, a los grandes periódicos. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo valoras este fenómeno de que
de que Pedro Sánchez con la cantidad, porque yo no sé si eso en Miami ha llegado, pero aquí en España se denomina al actual gobierno como el gobierno del bulo, por la cantidad de información falsa e infundada que se ha transmitido durante los tiempos de la pandemia. Bueno, no salió también allí el jefe de la policía diciendo, y también tengo en mis funciones, tengo que ir buscando lo que estén haciendo bulo en contra del gobierno. Y después, era echando broma, ¿no? Absolutamente, mira, de las cosas que hace cualquier gobierno comunistoide, lo primero que hace, la tienen clarita. O sea, yo te soy sincero, yo sí creo que tenemos un problema nosotros, que no hemos aprendido la tarea. La parte de comunicación es absolutamente imprescindible para realmente lograr el apoyo o que se juntar gente para ir en contra de un gobierno que no esté funcionando. Y creo que nuevamente no somos tan eficientes. Pero en el caso de ellos que están en gobierno, la tienen clarísima. Entonces, como tú lo acabas de decir, o sea, todas las noticias las van a buscar y cada día va a ser más, te lo prometo, controlar. Y estamos viendo en un momento además que acuérdate que las personas, ante una cosa como esta, hay que ver de la cara a cerrar un país tantos meses. O sea, es que la bomba que va a explotar, porque no ha explotado todavía, o sea, porque todavía han pasado 3, 4 meses, tú todavía las tarjetas de crédito las aguantas una cosa y la otra, pero lo que viene es muy fuerte. Entonces yo pienso que internamente, nuevamente, el parecer de las personas es, bueno, estos gobiernos sociales pues darán más subvenciones, darán más ayudas, el gobierno quizás porque son, lamentablemente, aunque es un poco cierto, los gobiernos de derecha son relacionados más como gobiernos que generan empresas, generan desarrollo, y los otros son más como supuestamente ayudando a la gente, que terminan nuevamente dándole una peor calidad de vida a estas personas. Entonces, en un momento tan difícil como este, y como tú acabas de decir también, acaban de ganar, no ha pasado prácticamente nada, pues le están dando una especie como de oportunidad. También está la gente un poco en pánico. Esto es como si hubiese caído una bomba nuclear. O sea, en este momento cayó, bueno, ve el caso de Venezuela. Maduro estaba listo con el tema con Guaidó. Y lamentablemente cae la pandemia, entonces la gente como que ante un problema tan grave, la gente realmente se plega como que, bueno, ¿cómo hacemos? Esta es la prioridad. Entonces yo puedo entender como algo normal que suceda, que en este momento estén como una pequeña tranquilidad. Lo que me preocupa, como te digo, hoy también en las noticias escuché que también se iban a reservar el derecho de poder intervenir cualquier empresa que consideren esencial. Señores, acuérdense la imagen cuando estaba Chávez caminando por el centro de Caracas, exprópiese. Eso no fue hace 500 años, eso fue hace muy poco, fue en estos tiempos. Entonces, lo preocupante, pero ¿sabes qué? Yo no quiero hacer algo solamente de preocupar. Yo creo que en la vida lo importante es actuar, identificar un problema y hacer un plan. Yo creo que debemos, pues yo me sumo a la tarea, debemos de informar de manera fehaciente, que la gente vea, que entienda lo que está pasando en otros lugares, que entiendan cómo está Bolivia, que entiendan cómo está Argentina, que entiendan cómo está México y hacia dónde va México, que entiendan los países que han sufrido, que han vivido esta plaga y que entiendan que se les metió en la Moncloa. No es chiste, no es una posibilidad. El Coletas está sentado allí y vino con dinero de Chávez. Vean los videos donde él aplaudía y decía qué dichoso, qué suerte tienen los venezolanos de tener a un presidente como Chávez. Eso no me lo inventé yo, eso está en televisión. Entonces yo creo que hay que hacer una comunicación muy rápida, muy eficiente, ser muy claros. Otra cosa muy importante, esto de verdad es clave, no hay que hablar de tantos temas. Tomen uno, máximo 2 temas. Si yo te pregunto a ti cuál fue la frase de Hillary Clinton, es difícil que se acuerde la gente. Pero si te digo a ti cuál fue la frase con la que ganó Trump, de Make America Great Again, todo el mundo se recuerda. Se tomas un punto además bastante básico. Hay problemas, pongamos un muro. Entonces, para comunicar en política, tienes que comunicar a las masas. Y las masas no las puedes confundir tanto. Entonces, yo creo que en este momento lo que tiene que hacer todo español que realmente ame su tierra es identificar entender primero el problema. Cuando tiene un problema hay que identificarlo. Tengo un problema y es real y es gigante. Y lo siguiente es hacer un plan. Y yo creo que la responsabilidad tanto de un PP como de un Vox es sentarse y hacer un plan conjunto donde dicen, mira, la mejor forma es concentrarnos en este y en este otro tema, ningún otro. Y repetirlo hasta la muerte. Mira, tuve la oportunidad de hablar también con los 3 partidos que hicieron que Piñera fuera presidente en Chile. Y estando en Brasilia, les pregunto, ¿y cómo lograron eso? Porque es tan difícil. Y me dijo, mira, nosotros 3 se veían nada más la cara. Tenemos
gigantescas diferencias y muy pocos puntos en común. ¿Sabes qué hicimos? Nos concentramos en los puntos en común y dejamos aparte todas las diferencias. Eso es lo que tiene que hacer Vox y el PP. Ellos tienen profundas y muy fuertes cosas comunes. Concéntrense en eso. Hagan un discurso sólido. No hablen de cuanta pendejada, porque la estrategia de comunicación del socialismo, de cualquier persona, en medio de una crisis, es un problema aquí y trae otro problema. Y cuando estén casi acabados, van a inventar un problema más. Es importante quedarse sólido en un tema, comunicarlo, llevarlo hasta abajo. Otra cosa importante es unir a todos los españoles. Yo creo que es tiempo, no tiene por qué ser con Freedom, busquen cualquier otra herramienta, pero creo que es los partidos. No he visto a un partido en este momento uniendo a los españoles a través de un movimiento, a través de, que puede ser de repente esa gran idea, ese gran principio de comunicación, y en función de eso, ir uniendo y haciendo una coalición para realmente pararse frente a estas personas, porque tú lo dijiste muy bien. La gente al principio es un tema hasta de ser humano, de supervivencia. Se queda un poco callado y bueno, mira, qué pena al otro que lo acaban de desalojar, qué pena al otro que lo metieron preso, pero cuando te llegue a ti, será tarde. Exacto, así es. No, y de hecho, comparto contigo lo de esa acción de unidad que tiene que haber entre los partidos del centro-derecha en nuestro país, buscando esos dos claims o eslóganes hacia los cuales hay que actuar. Y sobre todo, hay una cosa también importante que se está pasando aquí en España: no jugar nunca y ni entrar al trapo para jugar en el terreno que quiere la izquierda. La izquierda, el presidente Sánchez, constantemente está criticando a Pablo Casado de no arrimar el hombro, de no estar a la altura de las circunstancias, de no ser el Partido Popular un partido de Estado, porque bueno, el caso es que yo creo que uno de los errores actuales del PP es precisamente, bueno, pues responder a esas críticas. O sea, hay que sí, permíteme que te diga algo, porque lo que dijiste es muy importante. En estrategia, un principio básico es que tienes que decidir dónde vas a librar la batalla. Efectivamente. Tú defines dónde hacer esa batalla y debe de ser donde tengas tus ventajas competitivas, donde tengas la oportunidad. Jamás caer en la trampa de Coca-Cola y Pepsi-Cola. Fíjate como Coca-Cola, que era el gran, la gran bebida primero, cayó en la trampa de probarse si el sabor era más dulce, menos dulce, y cambió, además, hizo una opción de sabor más dulce, supuestamente, porque gustaba más. O sea, es muy importante que en ningún momento libremos la batalla en el campo que ellos quieran. No. Por eso te decía antes, es muy importante que se identifique, ojo, y no es un eslogan, no es una idea que yo me invente, no. Es realmente entender en el core de cualquier español qué es lo más importante, por un lado, y por otro lado, cuál es el gran temor que tienen, porque debe haber un temor para que nos hayan votado a nosotros. Siendo más preparados, ¿por qué nos votaron a nosotros? Quizás el temor es que dicen, es que no vas a proteger la parte social o que te vas muy extremo. Bueno, de repente eso es decir, prometo esto en un sentido y les prometo además cubrir esta segunda parte. That's it. 2 cosas, no más. Y enfilarse y hacer todas las acciones en esa misma dirección. Y como tú mismo dijiste muy inteligentemente, cuando te vengan los otros a preguntar lo que sea, tú respondes con los mismos 2 puntos y listo. Si estás seguro que esos puntos son los relevantes, vas a ganar. Pues completamente de acuerdo contigo, Ricardo. Hoy ha sido un placer compartir contigo estos minutos de entrevista. Esperamos verte pronto por aquí. Igualmente. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesantes las palabras de Ricardo de la Blanca. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un poquito más largo de lo habitual, pero espero que haya sido también de todo vuestro interés. Nos vemos aquí en Mundo en Vivo Hoy dentro de una semana. Hasta luego y sed felices a pesar del gobierno.